eh, algunas palabritas que tengan que ver con pensamiento computacional, que es un proyecto que yo quiero mucho y que acompaño de cerca desde Ceibal. Y agradecerles a todos ustedes por el trabajo que le dedican y por el disfrute también, porque estoy segura que es un programa que proyecto que los hace disfrutar mucho. Creo que el abordaje de las competencias y de las habilidades que hace hoy por hoy este proyecto hace que sea un punto a favor para formar a nuestros estudiantes en este mundo tan cambiante, ¿no? Tan de todos los días, con desafíos diferentes, y me imagino que para los docentes es exactamente lo mismo. O sea, encontramos allí la posibilidad de esa fluidez, ¿no? De ese dinamismo, que está muy bueno. Por otro lado, claro, eso se logra a través de un aprendizaje esencialmente gamificado, ¿no? Y las líneas diferentes del proyecto, que ahora recién estaba viendo, que están presentando, que tiene que ver con ciudadanía digital, con inteligencia artificial, con pensamiento computacional, hace que justamente todo sume y potencie ese aprendizaje de una manera diferente. Así que si a eso le sumamos todas las líneas de trabajo que tienen, tanto a nivel nacional como internacional, hacen de este proyecto realmente algo innovador para todos nosotros. Voy a destacar la expansión de esos programas y la asociación con otros proyectos de Ceibal y de ANEP, y me quedé sorprendida, creo que fue ayer que Emiliano nos dio cuenta de los resultados de Bebras, y a ver, no es tan fácil pasar de 4.000 estudiantes participando en un año al siguiente con 31.000. O sea, más allá de que estamos viviendo años especiales, eso habla mucho del proyecto y habla mucho del equipo que hay detrás, que es un equipo de gente muy preparada, pero además gente con mucha apertura. Realmente creo que debe ser los proyectos donde uno les viene a presentar algo, una idea, una necesidad, etcétera, y siempre están sumados. Si no la tienen a la solución, la buscamos entre todos, pero jamás la dejamos escapar, y eso es un plus muy adicional para trabajar. Entonces, allá vamos, a escucharlos a ustedes, que son los protagonistas, y que seguramente nos van a contar experiencias que nos van a cautivar. Gracias por estar. Gracias a vos, Emi, por tus palabras. Bueno, y arrancamos, nuestra primera experiencia es de educación media. Les contamos que, bueno, esto es una novedad. Este año estuvimos incursionando en 2 pilotos, vamos a contarles pero después viene el otro. Este piloto fue una integración, ¿sí?, del equipo de pensamiento computacional de Plan Ceibal con el equipo de matemática de formación también de Ceibal. Entonces surgió esta propuesta de PC más Mat, donde, bueno, distintos docentes que tuvieran a cargo grupos de primer año de ciclo básico fueron introduciendo este piloto. Y para ello, María Noel Duque, una profesora de matemática, nos va a contar. Dejo compartir pantalla, María Noel, para que puedas compartir tú. Bienvenida. Estás muteada, te aviso por los dos. Ahí va. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla, así ya me presento. Mientras vas compartiendo pantalla, al resto que sí. quiera, bueno, hacerle preguntas a María Noel o algo, pueden ir escribiéndolas en el chat y luego ella puede ir respondiendo, o quizás las puede ir tomando en la charla. Bien, ahí se ve mi pantalla, ya. ¿Sí? Sí, se ve, sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Noel Duque, soy docente de matemática. Vivo en la ciudad de Tala, departamento de Canelones, y trabajo en el Liceo de San Jacinto, que también es una localidad del departamento de Canelones. Bueno, San Jacinto, el liceo está compuesto por unos 700 alumnos, funcionan los 3 turnos. Yo trabajo allí hace unos cuantos años, ya desde el 2010, así que ya me considero parte también de la comunidad de San Jacinto. Y bueno, en esta instancia vengo a presentar mi experiencia con el proyecto PC más Mat, con el cual participé con un primer año de este liceo. Bueno, primero que nada quería contarles un poco cómo me entero yo de esta propuesta, cómo me llega la invitación. Recibo una invitación por parte del equipo de matemática de Ceibal, me llega un mensaje con la invitación, entonces
Bueno, cuando leo el mensaje y veo que es un proyecto que tiene que ver con pensamiento computacional y matemática, un poco dudo, porque o sea, en sí no me siento muy preparada en lo que refiere a pensamiento computacional, entonces en esa instancia me acuerdo que le pregunté a la colega que me envió la invitación, le digo, contame un poco de qué se trata y más o menos, a ver si me anoto o no, y bueno, ella no me adelantó mucho de qué se iba a tratar el proyecto, pero sí me dijo, anotate porque seguro que te va a encantar, está muy buena la propuesta, y bueno, me anoté, y bueno, y acá estoy contando la experiencia que verdaderamente fue muy enriquecedora. Bueno, el proyecto se nos presenta por una reunión por Zoom. Allí conozco los referentes de pensamiento computacional, que en mi caso yo no los conocía, y que fueron, bueno, un pilar fundamental para mí en todo este proyecto, porque siempre estuvieron ahí al pie del cañón para cualquier consulta, para evacuar cualquier duda, problema que surgiera y demás. También conocí a los colegas que participaron, y bueno, y ahí nos cuentan un poco de qué va a tratar, de qué trata este proyecto. En sí el proyecto consistió de 3 temporadas, cada temporada estaba compuesta por 6 episodios, y en esa instancia solo se nos presenta la temporada 1, porque previo a cada temporada siempre hubo un encuentro por Zoom donde nos contaban un poco de qué iba a tratar cada una de las temporadas, y bueno, en este caso se nos contó la temporada 1 y bueno, y cómo iba a funcionar. Más adelante voy a profundizar un poquito en esto de cómo fue el proyecto en sí, las temporadas, los episodios y demás. Bueno, después lo que vino fue presentarles el proyecto a los estudiantes y ponerlo en práctica. En ese momento yo estaba trabajando con clases virtuales, porque bueno, debido a la pandemia se habían suspendido las clases presenciales, y en una clase por Zoom les conté a los chiquilines que bueno, que íbamos a participar de este proyecto, que íbamos a trabajar en la clase de matemática con el proyecto, y ellos, bueno, siempre muy receptivos y dispuestos, siempre dispuestos a poder participar. Y en esa instancia, bueno, uno de los chiquilines me dice, sorprendido, profesora, nunca pensé que en la clase de matemática íbamos a trabajar, y menos en primer año, con programación. Y yo digo, pero ¿y por qué? ¿Por qué te parecía que no? Y me dice, no, porque matemática, no sé, para mí son números, cuentas, bueno, geometría, nunca pensé que íbamos a trabajar con esto. Y bueno, y ahí como que me generó como reflexionar un poco de la idea que a veces traen los chiquilines de matemática, de lo que es matemática, y bueno, y este tipo de proyectos como que creo que permitió ampliar un poquito el espectro ese que tienen, de que bueno, que matemática es o son números, cuentas y demás, o sea, como que este proyecto también permitió que abrieran un poco el espectro de que matemática es mucho más que eso. Bueno, y después de que se los comenté, ya empezó la puesta en práctica, trabajábamos en un principio por CREA, y bueno, y ahí como que surgen los primeros obstáculos para mí y para alguno de los chiquilines, porque si bien dentro de la clase tenía chiquilines que manejaban Scratch muy bien, también habían unos cuantos que no conocían ni siquiera la herramienta, y bueno, y de hecho yo misma si bien conocía Scratch, nunca había programado con Scratch, entonces como que al principio fue como un poco, yo tuve que mirar unos videos para poder hacer los episodios y poder ir haciendo la programación, y algunos de los chiquilines me escribían, me decían, profesora, yo no me sale esto porque no sé programar en Scratch, y yo les recomendé que miraran videos, que pidieran ayuda a algún compañero, traté de ayudarlos en lo que pude, y bueno, se me ocurrió que los compañeros que lograban la programación, la parte de programación, la compartieran en foros para que los que no lo podían hacer pudieran ver y pudieran intentar hacer y manipular y conocer, bueno, lo que es Scratch. Y tuvo resultados porque después ellos me escribían, profesora, lo pude hacer, estaban como motivados con que habían podido tener logros.
Bueno, y después volvimos a la presencialidad, por suerte, y bueno, eso ya nos permitió trabajar de forma más cercana con ellos, y que bueno, que ellos mismos se pudieran ayudar y pudieran compartir sus aprendizajes y a colaborar en el aprendizaje de los demás compañeros. Bueno, sobre las actividades y el aporte que tienen las mismas en la clase de matemática, como ya les dije, bueno, el proyecto estaba dividido en 3 temporadas, cada temporada tenía 6 episodios, y bueno, cada episodio constaba de una actividad que estaba pensada para la clase de matemática, y a su vez tenía coordinada otra actividad que refería a pensamiento computacional. Las actividades todas estaban pensadas en el programa de matemática de primero. Eso permitía que nosotros las pudiéramos implementar en la planificación sin ningún tipo de problema. O sea, no era algo que veníamos a la clase y decíamos, bueno, chiquilines, hoy vamos a trabajar con PC++ y la clase de matemática quedaba como por fuera. No, era todo se podía como engranar en lo mismo, y bueno, eso estaba muy bueno. Y además, si bien los episodios tenían un determinado orden, cada uno de nosotros podíamos elegir el orden en el que queríamos trabajarlo, o sea, teníamos esa libertad, que también está bueno para poder implementarlo en la planificación, porque no todos los docentes damos el programa en el mismo orden, por supuesto. Y bueno, las actividades en sí yo considero que tienen un muy buen potencial para la clase de matemática, no solo la parte de matemática, sino que también lo que refiere a la parte de pensamiento computacional y la programación. Yo elegí en este caso una de las actividades de los episodios para mostrarles cómo se nos presentaban a nosotros y contarles cómo les aparecían a los chiquilines. En este caso elegí una actividad que era para trabajar con el concepto de múltiplos. Bueno, primero se nos presenta a nosotros esta ficha que nos cuenta cuál es la actividad, cómo es el desarrollo de la misma, las preguntas que se les hacen a los chiquilines, bueno, y cómo se va desarrollando la misma. Además aparece acá, como se puede ver, el objetivo que se trabaja con esta actividad, los recursos, el tiempo estimado que sugiere la misma para trabajar en la clase, y así como esta ficha aparece para la actividad matemática, también está la ficha que aparecía para la parte de pensamiento computacional de esa misma actividad, ¿tá? También lo mismo, con objetivos, la guía, el desarrollo de la actividad, y bueno. En este caso la actividad que se les presentaba a los chiquilines era esta, era para trabajar con el concepto de múltiplos de 3, de 6 y de 9, esta era la parte matemática, digamos, de la actividad. Y bueno, ellos acá se les proponía esto, después tenían un cuestionario con las preguntas, pensaban en esta propuesta y a partir de esto contestaban unas preguntas en un cuestionario. En lo que refiere a la parte matemática, trabaja el concepto de múltiplo, pero además permitía trabajar con generalizaciones, que está bueno para un primer año poder ya ir metiendo ese tipo de cosas, que después van a trabajar en segundo. Y las actividades a los chiquilines se les presentan en este formato, con todos los recursos que hay disponibles en CREA, ya sea cuestionarios, bueno, videos, link para juegos, y para los chiquilines es súper atractiva la propuesta también como está presentada. Ellos tenían esta propuesta, después contestaban unas preguntas, y después aparecía un juego en el que ellos tenían que armar una cadena con números que fueran múltiplos o divisores de otro número que ellos elegían. Entonces jugaban ahí después de lograr hacer la actividad, y por último tenían la parte de programación de esta misma actividad. A ellos se les presentaba un ejemplo de un programa diseñado ya en Scratch, y ellos tenían esta guía para ir armando su propio programa en base a ese que veían. Y bueno, y ahí yo creo que hay muchas habilidades en juego, más allá
de las matemáticas en sí, porque tienen que aplicar los conceptos para poder lograr crear el programa, porque ellos tenían que crear un programa que si la persona que entraba decía un número, después tenían que escribir un múltiplo o un divisor, y el programa les ponía si estaba bien o estaba mal. Entonces ahí ellos aplican el concepto de múltiplo, de divisor, porque tienen que saber para poder programar, pero además la parte de la programación en sí, creo que tiene mucho contenido matemático, en el sentido de que ellos tienen que, bueno, ir viendo por partes cómo van a programar esto, cómo van a programar lo otro, y bueno, son, desde mi punto de vista, muy enriquecedoras para la clase de matemática. Bueno, y bueno, por último, acá les iba a mostrar un videito de los chiquilines, de la opinión de ellos acerca de haber aplicado el proyecto en la clase de matemática, pero antes del video quería, bueno, como cerrar con una conclusión o con mi punto de vista acerca de este proyecto a la clase de matemática. Bueno, y en ese sentido, nada, comentarles que verdaderamente yo celebro que existan este tipo de propuestas y este tipo de proyectos, y que lleguen al aula de matemática y que se puedan aplicar. Yo me considero una docente que, bueno, que busca siempre tratar de mejorar la planificación, de innovar, de agregar cosas, de ir sumando. Siempre elijo el programa de primero hace muchos años, porque me encanta, y además me encantan los chiquilines de primer año. Y bueno, y como que todos los años quiero como que renovar y hacer la clase de matemática más atractiva, y llegar a todos, que a veces eso es complicado, o sea, me resulta difícil buscar, encontrar. Y bueno, y con este proyecto creo que encontré actividades que verdaderamente llegaron a todos los chiquilines. O sea, como ya mostré anteriormente, la actividad que elegí, y todas las actividades eran igual, tenían una parte matemática que aplica para aquellos chiquilines que trabajan muy bien en matemática, y tenían la parte de programación, que, bueno, quizás me pasó varias veces que había chiquilines que en la parte de matemática estaban medio ahí, pero en la parte de programación se destacaban y ayudaban a otros compañeros. Entonces, eso es como súper enriquecedor, y creo que llega a todos, y bueno, y además son actividades que permiten que los chiquilines sean parte de su propio aprendizaje, y que sean partícipes también del aprendizaje de los demás compañeros. Yo creo que además también desarrollan la creatividad, el compañerismo, el trabajo en grupo, las habilidades para la resolución de problemas, porque si bien al momento de programar ellos piensan como programa en general, tienen que dividir en partes y pensar cada parte, y que cada parte acople con lo otro para que el programa funcione. Y creo que también atienden a las distintas formas de aprendizaje que tienen los chiquilines, porque hoy por hoy creo que dentro del aula tenemos muchas diversas formas de aprendizaje, y bueno, y este tipo de propuestas y este tipo de actividades llegan a todos. Y bueno, de mi parte, darles las gracias a todo este equipo, que verdaderamente creo que hubo muchísimo trabajo detrás, porque yo como docente que planifico y que busco y que trato de planificar mis clases lo mejor que puedo, sé que da mucho trabajo, y verdaderamente creo que hay mucho trabajo detrás. Y bueno, y gracias por haberme invitado y haberme hecho partícipe, y nada, lo único que voy a pedir es que quizá esto se expanda para otros niveles, no solo para primer año, sino que también para, bueno, que llegue a segundo, a tercero, y que llegue a más docentes, porque de verdad creo que es muy enriquecedor para la clase de matemática. Bueno, y ahora les muestro un video que en realidad lo voy a ir adelantando porque me quedó un poquito largo, para que vean un poco la opinión de los chiquilines acerca del proyecto. No sé si ahí se escucha el video. ¿Se escucha? Por ahora no. No escucho, no.
A ver. ¿Querés que lo comparta, Mariana? Ah, bueno, si vos lo tenés ahí. Bueno, ¿lo pasamos todo entonces? Porque querías ir, o me vas diciendo. Bueno, dale. Sí, te voy diciendo, te voy diciendo. Dale. También que me faltó algo para que se escuche bien. No me dice que no tengo permiso. Marianel, Si cuando no, pones compartir pantalla, abajo te sí. dice compartir sonido. Si cliqueas ahí, vas a poder. Para. Compartir pantalla. Sí, ¿y dónde me dice? Ah, sí, para. Ya lo vi. Dejo de compartir y ya. Dale. Aquí. Compartir sonido. Ahí, ahora sí. Seguimos aprendiendo. Sí. Por supuesto que para mí fue todo un aprendizaje esto, ¿no? En Scratch aprendí un montón, ellos me enseñaron pila y bueno, y acá sigo aprendiendo. Bueno, ahora sí. A ver. Cristina, contame qué te pareció que en la clase de matemática trabajáramos con el proyecto de PC++. Bueno, me gustó mucho porque en ambas cosas se trabaja el razonamiento y el pensamiento y se hace un trabajo para poderlo. Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó de haber trabajado con Lo que PC++? más me gustó de PC fue haber resuelto los episodios, los personajes, la programación y trabajar en equipo con compañeros. Muy bien. ¿Te resultó algo muy desafiante de trabajar con esto en clase de matemática? Las actividades que tenía. Las actividades, pero ¿qué parte? ¿La parte de la programación? ¿La parte de...? La parte de la programación. ¿Vos ya habías usado Scratch antes? No había usado Scratch antes y ahora en el liceo que tuvimos conferencias ya aprendí un poco más a usarlo. ¿Aprendiste más a usarlo y recibiste ayuda de algún compañero para poder resolver los episodios? De mis compañeros recibí ayuda para poder trabajar en Scratch. ¿Y sentís que ahora podés manejar más Scratch? Si a vos te dicen, bueno, quiero programar algo en Scratch, ¿vos podrías resolverlo? ¿Te sentís como más hábil en eso? Sí. Bueno, muy bien, Adriano, muchas gracias. Bueno, Lautaro, contame qué te pareció a vos que en la clase de matemática trabajáramos con el proyecto de PC++. Me gustó mucho por los trabajos y todo, y tal, porque con los trabajos en Scratch también, yo venía, o sea, trabajando con Scratch desde la escuela, pero no sabía tanto, y tal, con lo de PC++ me fui como que sabiendo más, por así decir. Muy bien, bueno. ¿Y qué fue lo que más te gustó a vos? ¿En PC++? Sí. Lo de Scratch. Bueno, por ahí lo corto. Para así doy paso a algunas. Muchísimas gracias, Marianel. Ahora, bueno, damos paso también a Ana Maldonado, desde la Inspección de Matemática, que va a hacer algunas reflexiones sobre esta experiencia. Bueno, hola, ¿se me escucha? Bien. Sí. Bueno, primero felicitar a los organizadores de esta Semana de Pensamiento Computacional y a todos los participantes que están dedicando su tiempo a este espacio. También quiero agradecer la invitación desde los de Pensamiento Computacional para estar y charlar un poquito con ustedes desde la óptica de la Inspección de Matemática, de UTU. Y bueno, un poco, la profesora estuvo contando, la profesora de matemática, ahí cómo se entrelazan ciertos aspectos entre el pensamiento computacional y la matemática, y realmente es así. Tenemos aspectos de abstracción, que es algo que en ambos ámbitos se desarrollan. La parte de algoritmo, que nosotros lo sabemos desde la programación y lo vivimos en la matemática desde la escolar. ¿Quién no se puede olvidar de cómo
dividir, y eso es un algoritmo, o cuando llegamos a bachillerato, de ese esquema de Ruffini, un algoritmo también. También hay otros aspectos, como es el tema de reconocimiento de patrones, que se desarrolla en pensamiento computacional y también en matemática a través de sucesiones, y también más a lo que es enseñanza media básica, en el tema de los juegos, donde también se busca reconocer patrones, y bueno, y después la parte de lo que es la descomposición del problema, o de un problema, que bueno, en el marco de la matemática es lo que llamamos resolución de un problema, donde hay distintas vías de, por ejemplo, partir de una situación general y particularizarla, o separarla en partes para su resolución, o al revés, desde una situación particular, generalizarlo. Entonces, todos estos aspectos que se van entrelazando entre pensamiento computacional y matemática, hace que a nuestras asignaturas se los potencie, ya lo decía la profesora allí. Y bueno, eso permite desarrollar habilidades, y en particular me gustaría centrarme en una de ellas, que es el aspecto socioemocional. Y ahí vemos como en esta parte, en esta última parte que la profe mostraba a los estudiantes, cómo esas instancias desafiantes que se le propuso generó en ellos descubrir que el conocimiento se desarrolla de forma colaborativa y que se puede. Eso es muy, muy positivo, y de ahí es que este PC más MAT fue una propuesta que cuando nos llegó a principios de este año, de la mano de Paola y de Siboney, desde matemática, nos encantó. Tuvimos varias instancias, nos acercaron los materiales, esos materiales que ellas buscaron con tanto esmero, que tengan los contenidos programáticos de la asignatura, y que evidentemente lo lograron. Y después, desde la inspección de matemática, nosotros planteamos una instancia de acompañamiento, más a mitad de año, con los docentes de UTU que estaban trabajando en esta propuesta con grupos de primer año, de ciclo básico tecnológico, en distintas instituciones, en escuelas técnicas, en centros, en CEA o en SEC. Y bueno, ahí decir que valoramos mucho el trabajo de nuestros docentes, la capacidad de enfrentarse a desafíos desde lo que es la enseñanza de la matemática, esos desafíos que buscan potenciar aprendizajes significativos, y desde ahí es que, a pesar de algunas características que tuvieron este año, atípicas, que nos sacaron de nuestras zonas de confort, muchos de ellos recorrieron estos materiales y aplicaron actividades con sus estudiantes. Y bueno, más o menos eso fue lo que pasamos. Esperamos ver que este piloto vuelva a surgir el próximo año y seguir viendo a nuestros estudiantes aprender en estos aspectos que se entrelazan. Muchas gracias, Ana. Y bueno, también, como decía María Noel por ahí, mañana vamos a contar un poco las novedades 2022, que los esperamos a todos, después les pasamos el link. Pero en el cierre de esta semana de PC, bueno, vamos a contar también cómo vamos a seguir un poco el año que viene con media. Muy bien, bueno, nos vamos a otra punta del país, estamos por Canelones, nos vamos para Cerro Largo. Y bueno, Viviana, la maestra Viviana Arocena, nos va a estar contando una experiencia sobre una propuesta pedagógica que se trabajó en el marco de pensamiento computacional, que se llama El viaje de la información por internet, en la escuela 132. Bienvenida, Viviana. A ver, ¿sí? ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes. De nada, muchas gracias por la invitación. Y les paso a contar un poquito. Estando con Mónica, se nos presenta este trabajo de trabajar de cómo viajaba la información por internet. Cuando estuvimos trabajando nos dimos cuenta que los chiquilines, no solo los chiquilines, sino también nosotros, no teníamos idea de todo esto.
Entonces, quinto año hizo una encuesta a nivel escolar a los niños, a maestros y a padres. Ahí cuando le preguntan a los niños, todos nos decían que Internet era eso, que vos le preguntabas y que la computadora te contestaba. Nada más. Entonces ahí es, bueno, Magela me está compartiendo, no sé. Bien, ahí están las preguntas que trabajó quinto año, ¿verdad? Que es Internet, por dónde viajaba la información. Y sexto año resuelve realizar un video con todo este tipo de información. Primero se hizo un juego y luego los chiquilines, cada uno se distribuyó y fue generando este video que lo compaginamos y lo mandamos a todos los hogares. Lo que más me llamó la atención era de que lo que más le llamó la atención, lo que más le llamó la atención a ellos fue cómo la letra se transformaba en el código binario. Ahí lo que nosotros hicimos fue crear los nombres de los chiquilines, como que fuera una computadora. También se lo llevó a los hogares, porque en esa etapa pasamos que la escuela tuvo que cerrarse por el tema de la pandemia por unos días. Entonces cada niño se los compartimos a los docentes y los docentes llevó este video a los distintos hogares. No sé si Magela lo podés prender ahí para hacerlo cortito. Una vez que lo divulgamos, todo esto, hicimos talleres con padres. Un router, ¿qué es? Es un dispositivo que permite interconectar dos computadoras al marco de una red. ¿Pero para qué sirve? Pues el router simplemente proyecta una señal que permite que los dispositivos puedan acceder hacia él. Una antena es un dispositivo normalmente conductor metálico, diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energías eléctricas en ondas electromagnéticas y una receptora realiza la función inversa. Un cable submarino es aquel cable de cobre o fibra óptica instalado sobre el fondo del mar y destinado fundamentalmente a servicios de telecomunicación. Por dentro contiene fibras que son del grosor de un cabello y el cable en sí del grosor de un brazo. El cable submarino de Uruguay se llama TANET. El primer cable submarino en Uruguay fue inaugurado el 18 de agosto de 2018 en Maldonado, Uruguay. Saliendo de Playa Brava, Maldonado, yendo por bajo el agua hasta la ciudad de Santos, Brasil, haciendo todo el recorrido hasta llegar a Estados Unidos y New York. Un servidor es un equipo diseñado para procesar solicitudes y entregar datos a otros ordenadores a los cuales podríamos llamar clientes. ¿Cómo hacen las computadoras para comprender las órdenes que les damos y procesar la información? La respuesta la podemos encontrar en el sistema binario. El sistema binario utiliza solamente dos símbolos, el 1 y el 0. Cualquier dato que introduzcamos en el ordenador se codifica en una serie de unos y ceros. A la representación de un 0 o un 1 se le conoce como bit, y al conjunto de 8 bits se le conoce como byte, y por lo general representan un carácter. Y así como decíamos del nombre, vieron que ellos escribieron gracias ahí en el sistema binario. Eso todo nos llevó, un tiempo bárbaro y los gurises disfrutaban en cada una de las instancias.
Ahí vemos fotos donde ellos hicieron el taller con padres, una vez que nos habilitaron que los padres podían entrar, y de cada familia vino un integrante. Y bueno, lo hicimos a nivel de clase, lo hicimos en el pasillo, y hicimos un juego con los padres de cómo iba a viajar esa internet hasta que llegara a la computadora, y ahí vemos que están todos los padres corriendo, cada uno cumplía un rol de una antena, hasta llegar a Google, y Google lo volvía de vuelta hasta llegar el mensaje. Se divirtieron pila, comprendieron. Y bueno, y después, como mejor cierre que nosotros vimos a todo esto, fue proyectar esto en la Olimpiada de los Videojuegos. Como este año la Olimpiada de los Videojuegos era 2 temas, el transporte y la comunicación, dentro del transporte creamos unos dispositivos que eran para mover los pies, pero dentro de comunicación creamos el videojuego de todo el viaje de la información por internet. Para los personajes, los chiquilines crearon sus personajes, que si lo vemos por ahí en la otra diapositiva, ahí está el enlace para entrar. Ahí explica los chiquilines cómo hicieron el videojuego. Que también vamos a ponerlo cortito porque con eso lo presentamos y fuimos seleccionados, llegamos a ser finalistas en la Olimpiada, pero no llegamos a la final. Todo el tema que trabajamos con Mónica quedó como cierre en este videojuego, que también fue jugado por toda la escuela, porque lo colocamos en distintos salones y bueno, y los chiquilines lo disfrutaron pila. Bueno, y creo que por aquí es lo que nosotros hicimos dentro de este tema del viaje de la información. No sé si quedó algo que quieran preguntar o que les haya quedado alguna duda. Sé que disfrutamos todo desde el primer momento. Qué bueno, Viviana. Bueno, mientras ahí nos te hacen aplausos virtuales. Mientras que viajan por internet. Si surge alguna pregunta por el chat, de mientras vamos a escuchar, bueno, las reflexiones. Está Patricia Díaz con nosotros, que ella es más que experta en este tema y ya le hemos conocido y acompañado desde otras charlas. Bueno, para conversar con ella también un poco de la ciudadanía digital y la importancia en trabajarlo a tan temprana edad también. Bienvenida, Patricia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Me hiciste pensar en un montón de cosas, Viviana. Principalmente, es bueno que sepan cuál es mi perfil. Yo no soy ingeniera ni nada por el estilo, yo soy abogada, me dedico a temas relacionados con derechos digitales, derechos humanos y tecnología, y trabajo en la Unidad Académica de Tecnología Educativa de Formación Docente, y en un equipo interdisciplinario. Y si sabrás, Viviana, que se necesita la interdisciplina para comprender estos temas. Y no pude evitar traer todo el marco de ciudadanía digital que venimos trabajando desde hace tiempo con el grupo de ciudadanía digital que está liderado por AGESIC, pero participamos todas las universidades y organizaciones de la academia, y todo este preconocimiento que es necesario para comprender cuestiones o para despertar las preguntas correctas. Porque difícilmente podemos explicarle a un niño que la tecnología no es neutra, que por detrás de la tecnología hay actores, y que esos actores hay veces por ejemplo, las compañías de telecomunicación, ¿qué rol tienen? Los dueños de Internet, ¿quién es el dueño de los cables? O sea, no es solo esto que aprendieron, que tiene mucho que ver con lo técnico, sino que luego de aprenderlo y naturalizarlo, comienzan muchas preguntas interesantes.
de quién es Internet, quiénes están detrás, qué derechos tenemos sobre esas tecnologías, qué diferencia hay entre un software abierto y un software cerrado. O sea, ustedes vieron todo lo que tiene que ver con bits y ceros y unos y cómo se transforma el lenguaje de programación a la diferencia entre código fuente y código objeto sería el lenguaje de programación que un programador escribe y luego la máquina en realidad, un procesador lo interpreta y lo pasa a ceros y unos, y comprender cómo funciona y quiénes son las... Comprender cómo funciona es central para comprender luego, eso es el inicio del camino, qué actores hay después de eso. Entonces no puedo evitar que esté meterme dentro del marco de competencias digitales de la ciudadanía, que tiene que ver con la posibilidad de hacer uso de la tecnología desde un punto de vista crítico, informado, comprender cómo funciona un algoritmo. Yo creo que tus estudiantes, Viviana, van a poder estar mucho mejor informados para entender que las decisiones que toma una máquina hay que cuestionarlas, porque qué es lo que hay detrás y qué preguntas hacerse. Yo creo que viene por ahí esta preconocimiento para el análisis crítico fundamental. Y a su vez, y la dejo también, esta la dejo medio picando, es cómo incorporamos esto que acaba de trabajar Viviana dentro de los aspectos curriculares, porque no tenemos, cada día se va transformando en mucho más necesario comprender de forma simple, lista y llana, aspectos que tienen un nivel técnico complejo. Es como la primera aproximación que tenemos que tener, y ese trabajo que vos hiciste, Viviana, de sistematización y de transformar a un lenguaje Lego, a un lenguaje de la vida, es más, flor de desafío, de un lenguaje técnico complejo a un lenguaje Lego y de ahí a un lenguaje comprensible por niños. ¿Ah? Esto en edades cada vez más tempranas. Y el desafío que viene en realidad es más institucional. ¿Cómo poder trabajar esto que trabajó Viviana de una manera más sistemática? Porque desde la estrategia que se está desarrollando hoy de ciudadanía digital a nivel país, tenemos como objetivo el desarrollo de capacidades. Es una de las líneas estratégicas. Bueno, ¿cómo hacemos para trabajar? Yo creo que este tipo de trabajo que... ya los productos que generó Viviana con sus estudiantes son aspectos para tomar en cuenta de el cómo, no los temas a trabajar porque ya están todos en una estrategia país que armamos muy bonita, pero después cómo lo bajamos desde el punto de vista de planificación, de didáctica. Y eso es un desafío que vos enfrentaste muy bien, Viviana. Eso, la dejo por acá. Muchas gracias, Patricia. Creo que además das como un pie enorme para la siguiente experiencia, porque bueno, otro piloto que estuvimos haciendo en este sentido también de ir construyendo capacidades, seguir integrando la tecnología y todo lo que ella trae, bueno, un piloto de inteligencia artificial que, bueno, realizamos este año en educación media, ¿sí? Y desde ahí nos van a estar contando Pablo, que fue el profesor Pablo Macedo, y Nicolás Fernández, un estudiante del grupo del Liceo 2 de Rivera. Entonces, bueno, ellos nos van a contar de esta experiencia en el piloto, que implicaba un curso, ¿sí?, para formarnos como docentes, pero también la implementación de una actividad. Entonces, por ahí nos van a estar contando Pablo y Nicolás. Bienvenidos y muchas gracias a Viviana y a Patricia por su participación. ¿Está Pablo por ahí? Bien, estamos casi. Ahí, perfecto. Buenas tardes. Está Nico conmigo acá. Nico estaba un poco nervioso, ¿no? Bien, buenas tardes para todos, para todas. Mi nombre es Pablo Macedo, soy docente egresado, formado en historia, ¿no? Docente de informática, hace 2 décadas.
trabajo como POITE también, y hace algunos meses atrás se nos invitó a participar a docentes del departamento de Rivera en un piloto de pensamiento computacional e inteligencia artificial. Creo que también se invitó a los centros de Spínola. Y bueno, en ese marco había una etapa donde teníamos que hacer un curso. A ver si puedo acá. A ver si se ve. Ahí. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Bien, bueno, y tenemos que hacer un curso, y la segunda parte de la propuesta era tratar de implementar eso en un proyecto de trabajo compartido, colaborativo, y en un grupo concreto, ¿no? Yo tengo un grupo de sexto de economía, de historia, y un grupo de sexto de derecho, y un grupo de informática, ¿no? Entonces decidí hacerlo con el grupo de informática de segundo año que tengo aquí en el liceo número 2, y bueno, de eso es lo que vamos a contar un poco hoy con Nico. Voy a ir mostrando algunas cosas, y después en la parte de implementación va a entrar Nico, y tenemos un videito, y queremos tratar de respetar los tiempos que nos propusieron, ¿sí? Bueno, esa esquina ahí preciosa es nuestro liceo, el liceo número 2 de Rivera. Se llama Wilson Ferreira Aldunate. Vamos a ver. Esperemos que... Bien. Este es como la placa, ¿no? El liceo, el grupo, la asignatura, y el objetivo, que era básicamente implementar la propuesta experimental de pensamiento computacional e inteligencia artificial en una propuesta de trabajo real, ¿no? Más allá de lo que habíamos hecho nosotros los docentes en el curso, ¿no? El curso tenía etapas asincrónicas y etapas sincrónicas. En mi caso no podía participar en las etapas sincrónicas porque tenía clase en el nocturno a la hora que se realizaban, algunas las vi después. Y bueno, básicamente esta es la etapa, digamos, previa a empezar a trabajar con los estudiantes, ¿sí? Durante la primera parte del trabajo en la virtualidad, durante la pandemia, habíamos estado revisando algunas cuestiones del curso anterior, ¿no? Hicimos algunas cuestiones básicas de ofimática que eran necesarias revisar y trabajar con los estudiantes, y después nos dispusimos, era algo que teníamos planificado, trabajar, por ejemplo, con placas microbit, que habíamos hecho antes, ¿sí? Antes de llegar al piloto de inteligencia artificial. Bueno, habíamos trabajado con la plataforma code.org, ¿no? Que tiene algunas actividades que son bastante lúdicas y que permiten introducir a los estudiantes, sobre todo los que no tienen ninguna experiencia en algunas estructuras de programación, en la lógica de programación. Trabajamos con algoritmos, ¿sí? Y estuvimos trabajando con placas programables. En esa etapa se nos había abierto la ventana para que los estudiantes empezaran a solicitar sus placas. Estuvimos trabajando con las placas y con su software de programación. Esa primera etapa fue todo en la virtualidad. Bueno, acá pasó algo. Cuando volvimos a la presencialidad, propusimos a los estudiantes, porque había llegado la invitación para participar en las Olimpiadas de Programación, Robótica y Videojuegos, logramos armar un equipo de placas, ¿sí? Y después estuvimos trabajando con todo el grupo con programación en Scratch 3, ¿sí? Conste que yo no rayé nada. No sé por qué tengo rayas. Quedó en evidencia. Aparece el nombre de la persona. Yo no fui. Bien. Hay algo de lo que estuvimos haciendo con las placas. Este es el equipo de placas con el que estamos trabajando. Algo en Scratch 3, no, en MakeCode, ¿no? Y después lo que estuvimos trabajando durante la implementación. Lo primero que hicimos fue una tarea muy básica de buscar información por los estudiantes, ¿no? Para ver de qué estamos hablando, sobre todo las cuestiones conceptuales vinculadas con la inteligencia artificial.
Estuvimos trabajando con algunos videos y algunos materiales, pero sobre todo algunos videitos que había de la UNESCO sobre la inteligencia artificial y las implicancias éticas que había por detrás de la tecnología de la inteligencia artificial. Y estuvimos empezando a implementar una de las tecnologías que nos presentaron en el curso, que era el Google Teachable Machine, que está muy interesante porque permite trabajar con patrones, patrones que pueden ser de imagen, de audio o de posturas, ¿sí? En el proyecto interdisciplinario con el que hemos estado trabajando originalmente con la profesora de geografía, ahí hemos estado trabajando con algunas cuestiones vinculadas con reconocimiento de los continentes y de las áreas de los países, cosas así, cuando estuvimos en la parte del curso, ¿no? Pero después que veníamos a trabajar con Scratch 3 y cuando empezamos a trabajar con la tecnología, tanto de Google Teachable Machine como el fork de Scratch 3, que se llama PoseBlocks, que permite incorporar bien fácilmente los modelos de Teachable Machine. Naturalmente en la clase se fue desviando para la parte de videojuegos, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir un paréntesis porque si no va a quedar medio pesado, y tenemos a Nico aquí al lado, que nos va a hablar un poco de lo que hizo él con sus compañeros, ¿sí? Y la idea es que, ¿no? Sí que se ponga muy nervioso Nico, porque estaba nervioso antes de venir, que pueda contarnos algo desde la perspectiva de él, ¿no? En primera persona. Nico, contigo. Cuando empezamos a trabajar con Google Teachable Machine y esas cosas, nos costaba un poco porque era algo nuevo, pero después que el profesor nos iba enseñando y con la experiencia que ya teníamos antes, ya nos íbamos adaptando más. También hicimos muchas actividades de Scratch que nos sirvieron para PoseBlocks y esas cosas. Y nos divertimos mucho y me quedé con muchas ganas de hacerlo otra vez. ¿Y por qué se divertía? No sé, me pareció divertido. Parecía divertido. Bien. Durante la implementación con el que ya iban trabajando, una de las partes divertidas era los modelos de posturas que tiene Teachable Machine, donde aparte de hacer las tareas que tenemos que hacer, a veces pasaban un rato intentando descolocar a la máquina de inteligencia artificial, ¿no? Generándole algunas confusiones con las posturas que hacían, y después, claro, ¿no? Algunas cosas no funcionaban, ¿no? Pero básicamente, estas fueron las etapas que seguimos en nuestra clase. Esto fue en un tiempo relativamente acotado, lo insertamos en la planificación que teníamos del curso. Esto empezó hace unos 3 meses atrás, y bueno, en la última parte del año ya se nos venían las actividades finales, y lo que logramos avanzar fue lograr hacer algunas actividades o juegos con PoseBlocks, implementando el Google Teachable Machine, ¿no? Y creo que la gente ahí del equipo tiene el video que vamos a pasar. No sé, ¿lo comparten de ahí o lo tiramos de acá? Dale, lo compartimos, Pablo. De mientras, mira, te hago una pregunta que está haciendo Marcelo por acá, que dice si ha sido muy complejo adaptar esta modalidad de trabajo al aula. No, porque con la ayuda del profesor, que ya dije, y con la experiencia que ya teníamos antes, nos hizo más fácil. No, creo que no. En algún momento tuvimos varias cosas ocurriendo al mismo tiempo en la clase, ¿no? Teníamos algunos estudiantes que estaban trabajando con placas programables para la Olimpiada y otros que estaban haciendo otras actividades. Recuerden que cuando volvimos a la virtualidad teníamos como varios grupos de estudiantes a varios ritmos distintos. Entonces, la planificación del curso tenía que ser para aquellos estudiantes que estaban al día con todas las actividades que habíamos venido haciendo y que estaban trabajando a todo vapor y que demandaban más cosas, y con otros estudiantes que no habían tenido conectividad o que estaban más rezagados, teníamos otro tipo de actividad. Entonces, teníamos conviviendo en la clase varias... ahí te hace una pregunta, ahora te la hago.
Y entonces, tiene complejidad tener varias cosas ocurriendo al mismo tiempo en una clase, pero es parte del trabajo que hacemos normalmente, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una diversidad de estudiantes, y había como tres clases ocurriendo dentro de una clase, ¿no? Pero creo que eso es normal para los docentes, ¿no? Tampoco es algo tan extraordinario. Creo que ahí dice Nico, yo tengo una pregunta para Nico. ¿Conocías algo de inteligencia artificial? ¿Qué aprendiste? Te preguntan a vos, Nico, es contigo la cosa. Conocía un poco porque ya lo veníamos trabajando en la escuela, y también acá aprendí a cómo programar juegos y otras cosas, como Google Teachable Machine y Possible. Perfecto, doy play al video. ¿Te parece, Sí. Pablo? Sí, dale, así usamos el tiempo de forma sabia. ¿Qué están haciendo, Alessandro? Estamos jugando un juego de ping-pong. Esto prácticamente. ¿Ya tenés cargado el programa? ¿No? Ya lo tengo guardado, por si acaso. Luego yo solo lo pongo y ya. Está, y lo que estás es rehaciendo el modelo. Sí, de nuevo, pero a ver si funciona. Bien. ¿Qué es lo que hace el juego? Si tipo se aparece otra persona dice gato, y si se aparezco yo dice perro. ¿Y funciona? Sí. ¿Funciona con el modelo de Teachable Machine? Sí. Bien. A probarlo ahí. Apareces vos, dice gato. Desaparezco yo, dice perro. ¿El programa? ¿Y qué es lo que tiene que hacer, Nico? Vamos a hacer con el puño cerrado sí, y con la mano abierta no. Y estamos buscando preguntas. Claro. Yo le decía sobre... Antes de, sin querer atomizar demasiado, un par de observaciones. Si se fijan en el video, siempre estábamos trabajando con las computadoras que tiene el liceo en modo biblioteca. Son unas Clamshell SF20 PA. Nosotros aquí ahora, si se fijan, estamos en la sala informática del liceo, ¿no? Con esos equipos no podemos trabajar digamos, específicamente con esta tecnología, ¿no? Los únicos equipos con los que podíamos trabajar eran esos equipos que tienen el liceo en esa modalidad. Y en el mes de octubre en particular tuvimos unos problemas de conectividad. Eso yo lo pasé para el equipo de pensamiento computacional, lo escribí en el foro incluso, ¿no? Hay un conjunto de cuestiones técnicas para poder trabajar que para mí son importantes. Si yo planifico una clase, una actividad, que los estudiantes, las cosas les funcionen bien, ¿no? Y ahí dependo de la conectividad y dependo de tener los equipos adecuados para trabajar. Muy pocas tablets, estos estudiantes son del segundo año, el año pasado les cambiaron las Clamshell SF20 por tablets, no sirven, no funcionan, la mayoría está rota. No, esos equipos no nos permitían trabajar. Entonces dependíamos exclusivamente de estos equipos para trabajar y que los navegadores portugueses estuvieran actualizados, ¿sí? Hago estas observaciones porque son relevantes para trabajar con esta tecnología, ¿no? Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, entender cómo es que funciona esta tecnología,
digamos, primero que esto es el Google Teachable Machine es de una empresa, es algo propietario, y por otro lado, entender para qué sirve y cómo se usa, y llegar a poder hacer algunas cosas con los estudiantes. Básicamente, ese era en este año por lo menos. El año que viene, con más tiempo y ya con otras experiencias, tal vez podamos hacer algo mucho más refinado, mucho mejor, pero que lo que pudimos hacer este año, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Pablo. Y gracias, Nicolás, también. Damos paso entonces a Maya, que bueno, que ya trabaja en Triolabs, ahora nos va a contar un poco de qué es, para que nos haga algunas reflexiones de esta gran experiencia de inteligencia artificial. Bienvenida, Maya. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que es un verdadero placer y honor estar escuchando de primera mano las iniciativas y el gran trabajo que estuvieron haciendo. Felicitarlos a Pablo, a Nicolás y a todo el equipo por las cosas que han desarrollado. La verdad que me emociona un montón. Un poco para contarles, yo trabajé en Ceibal, estuve hace un par de años trabajando ahí. Hasta ese entonces había estudiado economía, poco sabía lo que era la inteligencia artificial, trabajando en Ceibal, manejando un poco de datos y entendiendo todo por dónde iban estas nuevas tecnologías, fue que decidí irme a estudiar afuera para hacer un máster en ciencia de datos y inteligencia artificial, y hoy en día estoy trabajando justamente en una empresa que se dedica a resolver problemas con inteligencia artificial, y me emociona poder ver que Nicolás contesta con mucha seguridad que ya sabe lo que es la inteligencia artificial, porque sin duda que a esa edad yo no tenía ni la menor idea. Y decirles a todos los estudiantes ahí que están escuchando un poco Nicolás y al resto de los estudiantes, de que por más de que parece que es un juego lo que están haciendo y que bueno, es muy divertido, como dijo ahí Nicolás, que le divertía hacer esto es realmente parte de lo que nosotros hacemos en el trabajo, de hacer este tipo de soluciones de inteligencia artificial para resolver diferentes problemas. Entonces, esto, además de ser un pasatiempo, que puede ser como es el juego de ver si estoy poniendo un puño o si hago piedra, papel o tijera, por ejemplo, y que la computadora sepa qué fue lo que puse, o que pueda hacer identificar si es un perro o un gato, son cosas que después se adaptan a problemas de la vida real, como por ejemplo el caso de identificar si tenemos puesto tapabocas o no tenemos puesto tapabocas, por ejemplo. Eso es un proyecto que nosotros trabajamos en Triolabs, que básicamente era con cámaras de video poder identificar cuántas personas tienen tapaboca o no tienen tapaboca, por ejemplo, en un centro comercial o algo. Y eso es algo que creo que Nicolás ya podría medianamente hacer con lo que aprendió de Teachable Machines de Google, con eso de enseñarle imágenes con tapabocas, imágenes sin tapabocas, y después poder reproducirlo. Así que mis felicitaciones para todo el equipo. Creo que lo más destacado de esto es justamente poder explicar de manera sencilla los conceptos tan complicados que a veces son, como lo que es la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, y poder bajarlo a resolución de problemas y juegos que todos entendemos y resolvemos. Creo que es algo asombroso, y los felicito a todos por el trabajo que hicieron. Y si quieren un poco más después de que les cuente sobre qué otros problemas hemos resuelto con inteligencia artificial y cómo ellos se relacionan también a lo que es el contenido que hay en Teachable Machines, que creo que es súper bueno para empezar a indagar en este tema, más que abierta a poder compartir esas experiencias, pero creo que un gran trabajo han hecho. Muchas gracias, Maya. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Nicolás, ¿que le quieres hacer alguna pregunta? Ella hoy trabaja con esto que vos estás aprendiendo como un juego. O capaz que había una UTU también ahí, la UTU de Belén. Si alguno tiene alguna pregunta para hacerle. No sé, Maya, si a mí me interesaría por lo menos escuchar como una experiencia en que apliquen inteligencia artificial. Me parece súper interesante. Bueno, esta que comentaba de los tapabocas es una experiencia real que queríamos resolver, el asunto de ver, bueno, qué tanto se estaba usando el tapabocas en diferentes ambientes, como puede ser en una clase, en una escuela, o por ejemplo en la vía pública. Y entonces, para poder hacer eso,
teníamos datos en formato de video e imágenes, porque creo que lo más importante para entender es que cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos del entendimiento de los datos, no siempre son números los datos, muchas veces los datos vienen en formato de imágenes, de videos, de texto. Entonces, un ejemplo de estas soluciones era justamente tomar videos en los cuales había muchas personas que tenían tapabocas y muchas personas que no tenían tapabocas, y enseñarle a la máquina, por medio de un algoritmo, a identificar qué es una persona con tapabocas y qué es una persona sin tapabocas. Que para nosotros, humanos, parece súper sencillo, estamos mirando la cámara y vemos que Nicolás tiene tapabocas, que Pablo no, pero para la máquina poder entender qué es un tapabocas y qué es que una persona tenga o no tenga tapabocas es un problema bastante complejo, y después se aparecen todos estos otros problemas de qué pasa si tengo el tapabocas por la mitad, lo considero que tengo tapabocas o no tengo tapabocas, qué pasa si tengo una barba como la de Fernando que parece que es un tapabocas pero no es un tapabocas. Entonces empieza todo un montón de complejidades a este problema que al principio parece ser simple o parece ser similar a un juego, pero que después se aplica a la vida real y que hoy en día se está utilizando, y estamos sacando métricas a nivel, no para castigar a quienes no tienen tapabocas, obviamente, sino para sacar métricas a nivel de qué tanto se está cumpliendo en ciertas zonas el uso y no uso, que también se puede después correlacionar con cuántos casos tenemos hoy en día de COVID o no, si es que el uso de tapabocas está ayudando o no a que bajen esos casos. Entonces, ahí hay una experiencia que aplica a varias ramas e industrias, e incluso después podríamos explayar más en otro análisis de texto que puede ser de interés para gente que trabaja en las ciencias sociales, en la historia, en el entendimiento de tópicos y de mensajes que se están utilizando. Así que un poco ahí una experiencia. Maya, dos asuntos, nosotros estuvimos conversando cuando estuvimos viendo en qué podíamos usar esto. Uno, por un lado, uno de los estudiantes que tenía mascota decía que podía usar la solución de inteligencia artificial para asignarle la relación correcta a si era perro o gato, o qué perro o qué gato, por ejemplo. Eso fue una de las cosas que me dijeron. Y lo otro es que con el equipo de placas programables que tenemos, pensábamos que se podía utilizar la microbit, es una cosa maravillosa, ¿no? Se hace cualquier cosa, ¿no? Y como puedes controlar motores y todo con la microbit, utilizar la salida del resultado de lo que te sacás de Teachable Machine para que use un actuador o no, o use los sensores de la placa para una cosa u otra, o como las placas tienen radiofrecuencia y Bluetooth, para que mande datos hacia otro. En eso estamos pensando, pero eso va a ser por el año que viene, con los chicos de placas programables. Sí, creo que esa es una aplicación súper buena y bajado a tierra de los problemas. Creo que tal cual, si podemos conectar este modelo que aprendió con las imágenes de perro o gato a un sistema que diga, viene el perro, entonces le doy comida de perro, viene el gato, le doy comida de gato, creo que es un claro ejemplo de cómo se pueden resolver problemas cotidianos. También podría ser identificar si se vació el plato donde estaba la comida, si que de lleno pasó a vacío, entonces a partir de cuando está vacío se vuelve a llenar, y entonces le mandamos ahí a que haga otra acción, que se ejecute una acción a partir de eso. Por ejemplo, otro de los proyectos que creo que para mí fascinantes que estuvimos trabajando en el último tiempo era identificar los incendios en California, sobre todo, viendo por cámaras si hay humo o no hay humo, y entonces si algo se está prendiendo fuego lo podemos identificar y tomar una acción al respecto. También eso podría servir en una casa, ¿no? Para tener un sistema de alertas o de alarmas si sucede algún tipo de imprevisto. Perfecto, hacemos una última pregunta porque aparecieron varias, Maya, pero no te vamos a atomizar. Ramiro tiene la mano levantada, a ver si querés hacer una pregunta. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Hola. Hola. Voy a tratar de ser muy breve. Primero de todo, felicitar a todos y contarles rápidamente la experiencia de mi escuela, que a pesar de capaz es considerada rural porque está alejada de los puntos de las grandes ciudades, es en Chapicuí, no sé si conocen, en Paysandú. Sexto año ha trabajado también con microbit, y por eso me emocionó mucho lo de Pablo, porque los alumnos míos
han logrado asirse, han logrado el aprender ese con H de la programación con Maker, y programar, y han hecho hasta juegos. O sea, yo me quedo un poco como docente con la tranquilidad de que ellos van a ir a secundaria y van a tener, o a UTU, a donde sea, y van a tener ya el conocimiento. Ojalá esto se extienda, ojalá esto pase a todas las escuelas, primaria, secundaria, que sea la educación incluida en todo el ámbito de la programación y de las TIC-TAC, o nuevas tecnologías, para que podamos nosotros también como docentes empezar a entendernos, porque resumiendo y a lo que voy, es que un alumno mío que logró hacer un juego con las microbits, cuando jugaban al recreo, que había movimiento, y si el microbit le detectaba y se le hacían, como vi que en las muñecas, o sea, sexto año estoy hablando, y quinto también en mi escuela, yo soy el director, me emociona porque realmente, como decía una compañera, enseñó a maestras, con todo el respeto, a maestras de la vieja guardia, sin ofender a nadie. Yo soy también, me considero un dinosaurio al lado de los chiquilines de ahora, esta generación cristal mal llamada, que no es cristal, al contrario, una generación que está tan pronta para este nuevo mundo, esta nueva visión de una educación que sea incluida en las nuevas tecnologías, que realmente enseñaron. Mis chiquilines enseñaron a maestras que no tenían ni idea. Dice, ¿qué es lo que están? Yo no tengo idea de lo que están haciendo. Y como reflexión final, dejo que ojalá Saibal pueda incluir más a nuestras autoridades, porque lamentablemente yo personalmente no siento como que hay una dicotomía entre un lenguaje y el otro. Una cosa es practicar, hacer, planificar, y otra cosa es que venga y que se valore el trabajo, porque a quién no le gusta que se reconozca el trabajo como lo están haciendo ahora ustedes. Ojalá se pueda hacer eso por parte de Ceibal. Felicitarlos a todos, y realmente muy rico y emocionante desde la escuela 54 de la ciudad de Paysandú, muy cerquita de Salto, escuela Chapicuí. Un abrazo virtual a todos. Muchas gracias, Ramiro, y gracias por contar tu experiencia también. Bueno, agradecemos a Pablo, a Nicolás, que se animó. Muchísimas gracias por participar. También a Maya por su experiencia y bueno, y todo lo que fueron aportando. Ahora viajamos más lejos todavía, nos vamos a Paraguay. No sé si todos sabían, pero hay una escuela uruguaya en Paraguay. Y bueno, esta escuela uruguaya, que se llama Solar de Artigas, está ya hace unos años trabajando en pensamiento computacional, y su docente remota, Mónica Ferro, nos va a estar contando de esta experiencia. Mónica, ¿estás por ahí? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por la bienvenida, Diego. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Ferro, soy docente remoto de Chicosnet, y como bien me presentó Ana, hace 2 años que soy docente remoto en esta escuela y quiero contarles mi experiencia. Voy a compartir pantalla, me dicen si se ve bien. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Sí, bárbaro. Perfecto. Bueno, esta escuela es una escuela modelo basada en los lineamientos curriculares de Uruguay, que por supuesto tiene matices que responden a la comunidad paraguaya. Su conducción y sus docentes son uruguayos. Esta escuela ha sido declarada Patrimonio Histórico y Cultural, y por tal motivo forma parte de un recorrido turístico que se hace en Asunción, y es por eso que es visitada frecuentemente, excepto en estos años de pandemia que hemos tenido, por supuesto, es visitada por muchos turistas para poder visitar toda esa historia
que alberga las paredes de esta escuela. Estos turistas son recibidos por los niños de 6º grado, que ofician de guías turísticos y acompañan al visitante por lo que ellos denominan las galerías parlantes, y también del museo que cuenta la escuela, que se llama Artigas Caray Guazú, que significa gran señor. Y los niños acompañan y visitan y cuentan, y para ellos nos dicen, nos cuentan de que es un honor para ellos contar la historia de su escuela y de todo lo que tienen para mostrar en este museo y en sus galerías. Anualmente también les cuento que esta escuela tiene una feria de fin de ciclo, pero si me permiten de eso voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, bien. A ver, vamos a avanzar. En lo que refiere a Pensamiento Computacional 2021 y de las propuestas pedagógicas y cómo se presentó Pensamiento Computacional para los chiquilines, les cuento que se dio vía conference con cada niño en su hogar, porque la presencialidad en la escuela fue de a poco, a mediados de este año, y en burbujas en un principio, pero exclusivamente con sus docentes de grado. Así que las demás asignaturas hemos quedado por conference, por eso yo a los niños ellos me veían desde su hogar, que no es un dato menor. Me parece que está bien que les contara esto. Bueno, tuve los 3 grados, 4º, 5º y 6º, y de hecho hemos llegado, a mi entender, y también por el comentario de mis compañeras, a tener una gran experiencia este año. Me gustaría destacar la relación construida con cada una de mis compañeras docentes de aula, porque realmente creo que es fundamental su rol, para acompañar en el aprendizaje de los niños, como así también el integrar pensamiento computacional a la currícula. Ellas mismas me han comentado que observan que los niños han podido lograr una transferencia de las habilidades y las competencias que se desarrollan en pensamiento computacional en otras áreas del conocimiento, en otros ámbitos de trabajo de aula. Y eso creo que es el verdadero éxito, es uno de los verdaderos éxitos de esta propuesta. Lo que estamos viendo en pantalla son los proyectos que desarrollamos a lo largo del año. Escribe tu propio final, la máquina de dibujar, el viaje de la información por internet, por supuesto el guión adaptado a la conectividad de Paraguay, videojuegos, Microbit con el proyecto de Microgym, y también participamos del proyecto de Bebras. Yo he elegido un proyecto con cada uno de los grados, y para 4º grado me pareció representativo mostrarles con respecto al proyecto Escribe tu propio final, la docente de aula, Mariela, propuso compartir con nosotros el proyecto Aula Mi Cometa. En este proyecto ella trabajó contenido de geometría y de lengua, porque ellos vivenciaron una experiencia de la construcción junto a sus familias de su primer cometa. Esa experiencia se convirtió en una narrativa, esa narrativa se transformó en viñetas, lo dividieron en viñetas para poder llevar adelante un proceso de desarrollo por etapas. Esas viñetas fueron fondos, después se incorporaron personajes donde se vieron representados por los personajes que nos presentaba la plataforma Scratch, y también representar a su familia y todo lo que habían vivido. Esta propuesta nos ofrece un desarrollo final doble. Se puede tener 2 finales. Es una animación que tiene 2 posibles finales. Y de la manera que lo trabajamos con 4º grado, un final era el que había realmente acontecido en la vivencia. Y el segundo los invitó a usar la imaginación, lo que podría haber llegado a pasar. Y ahí fluyó su imaginación y aparecieron segundos finales como que el cometa había viajado a otro planeta, que se había encontrado con otro cometa y se habían hecho amigos y no habían vuelto. O sea, que esto realmente también forma parte de lo que nosotros
proponemos, que es que su imaginación fluya y que la puedan volcar en una plataforma como Scratch, que forman parte de este proceso. Máquina de dibujar en quinto grado es el proyecto que les traje para comentarles lo que hicimos. En este trabajo, la docente de aula de quinto, Virginia, vio que era muy sumativo trabajar en forma conjunta este proyecto en particular con una temática que ella estaba viendo en aula, ángulos al centro, y de esta forma conjunta abordamos este proyecto Máquina de Dibujar, donde los resultados, como están viendo en pantalla, fueron mandalas, utilizando diferentes construcciones con diferentes figuras, y también lo que se fue desarrollando, sin quererlo, es que empezaron a explorar. Bien, si hacemos con 4 figuras de 4 lados, de 5, ¿qué pasa si le ponemos figuras de 9? Y si superponemos, entonces otra vez se presenta esto de la exploración, de querer encontrar más allá de la propuesta lo que ellos estaban explorando, y fue realmente muy productivo. Pero en realidad, en quinto grado, cuando desembocamos en los videojuegos, fue una explosión de felicidad, a partir de una idea de un proyecto inicial de un videojuego. A medida que íbamos avanzando en el proceso de desarrollo, lo fueron enriqueciendo. Y en realidad empezaron preguntas y cuestiones como: quiero hacerlo más difícil, quiero que vaya más rápido, el personaje lo voy a deformar y quiero que sea un monstruo, o quiero que sea un fantasma, digamos, empezaron a tener inquietudes. Y enséñame, profe, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo hago para que pierda? ¿Cómo hago para que sea muy difícil mi juego? En realidad fue una excelente experiencia la parte de videojuegos. Después hicimos un muro colaborativo donde todos los compañeros podían jugar el juego del compañero, y eso también fue enriquecedor. Pero cuando llegamos con esta propuesta a sexto grado, donde se la desarrolló, se la llevó adelante con otro grado de dificultad, le dio la oportunidad a los niños en presentar a la escuela por primera vez en la Olimpiada de Videojuegos de Programación y Robótica. Con mucha alegría les cuento que hubo un primer premio y una mención, un verdadero reconocimiento a toda esta dedicación de estos chiquilines, las ganas de aprender, las ganas de hacer, investigar, y profe, ¿cómo hacemos? Y contame, y yo averigüé esto, y yo, fíjate si podés ganar. Creo que fue realmente gratificante para ellos toda la experiencia, todas las etapas que transcurrimos en la construcción de este videojuego. Por último, este viaje de la información por internet es un proyecto que fue común a los 3 grados, por supuesto cada uno dentro de su edad y adaptado a Paraguay. Tuvo como cierre de proyecto la propuesta de generar producciones digitales donde ellos volcaban lo aprendido y utilizaron Scratch como herramienta para poder expresar todos los saberes que habían sumado. Y de esta manera adoptaron a Scratch como una herramienta más, se apropiaron de ella para poder utilizarla en otras presentaciones que tenían que hacer con sus maestras. Entonces mis compañeras me contaban: ¿vos sabés que me entregaron un proyecto de naturales hecho en Scratch? Y otra compañera me contaba: me presentaron el de sociales hecho en Scratch, donde de hecho o se personificaban o utilizaban personajes para que se pudiera desarrollar el tema, y salían de las herramientas convencionales. Y eso realmente a mí me dejó más que contenta de que hayan tomado esta herramienta como propia y que hayan innovado para las docentes, para ellos y para las docentes, una nueva manera de entregar sus trabajos. Como les dije que para el final de mi exposición iba a comentarles sobre la feria anual escolar, les cuento que sexto grado, los alumnos de sexto grado junto a mi compañera docente de aula, Mariela, eligieron para su stand que lo que iban a exponer
iba a estar relacionado pura y exclusivamente con todo lo visto en pensamiento computacional. Cada grado elige un trabajo de lo que más le llamó la atención, lo que más le gustó a lo largo del año, y de eso se forma el stand. Y sexto propuso pensamiento. Imagínense cuando me lo contaron, ¿no? Y toda la idea. Bueno, pusieron en marcha su idea, todos los ayudaron, lo sé, fehacientemente, los niños, las familias, los docentes, los familiares de los docentes, y prepararon esto que les estoy mostrando en imagen. Entregaron souvenirs representando los virus informáticos junto con una explicación correspondiente que van a poder repartir a quienes visitaban su stand. Tenían un panel donde estaban apoyadas 4 computadoras, en cada una de ellas corría un video creado pura y exclusivamente por los niños, y contaban exactamente lo que habían experimentado en cada uno de los temas visto en el año. Así, quien visitaba el stand podía tener una idea concreta de lo que es pensamiento computacional. Y lo que les estoy mostrando son los personajes de sus videojuegos, los protagonistas de su stand, que los llevaron a figuras 3D, con telgopor, con cartón, porque estos videojuegos estaban dispuestos en estas computadoras, en estas mesitas, porque invitaban al público a que jueguen sus creaciones. Tenían un menú en pantalla, como ven en la derecha, donde estaban los enlaces que los llevaban a sus videojuegos. Me encantaría poder transmitirles las caras de felicidad que tenían estos niños post-feria. Y yo te cuento, vos sabés qué, y esto no funcionó, pero después me di cuenta que era y enseguida lo arreglé. Toda la trastienda de esa feria, que también fue muy gratificante. Bueno, hasta ahí fue mi exposición. Les agradezco mucho que me hayan permitido tener este espacio para poder contarles esta experiencia compartida con mis compañeras Mariela, Virginia y Mariela también, de sexto, junto a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mónica. La verdad que, bueno, vemos tus ganas y tu emoción. Me imagino esas ganas de viajar de Argentina a Paraguay para estar con ellos en esa feria. Y también veo ahí algunas caras conocidas, están las maestras también, que estuvieron en Paraguay con las clases. Bienvenidas, es un placer que estén acá. Y les cuento que, bueno, en esta última experiencia va a estar el director de educación, Gonzalo Baroni, que lo tenemos por acá, para hacernos algunas reflexiones. Bienvenido, Gonzalo. Buenas, muy buenas tardes, muchas gracias a todos los que están presentes. Realmente, Mónica, te felicito por la experiencia de todo tu equipo, de llevar adelante, bueno, lo mejor del Uruguay fuera de nuestras fronteras, que en definitiva demuestran que nuestro sistema educativo es muy potente, que siempre estamos mejorando y que tenemos un equipo docente muy comprometido. Algunas reflexiones un poco a nivel general. Primero, destacar la integración regional. Me tocó estar en la escuela justamente en el Solar de Artigas, en Paraguay, y es un lugar realmente no solamente con un motivo histórico, turístico y como uruguayo hasta de sentimiento patriótico, sino el proceso de ingresar y ver a nuestras docentes trabajando todos los días ahí genera una sensación única que es indescriptible. Y además, en este caso, estamos sumando lo que es pensamiento computacional, que de paso quiero felicitar a todo el equipo y agradecer por la invitación y por siempre estar presentes en muchas de las áreas, en muchos de los espacios y colaborando para mejorar el sistema educativo. Viendo a pensamiento computacional, creo que sigue mostrando que Uruguay tiene muchísimo para dar y muchísimo para aportar en estas áreas y en particular en lo que es la tecnología dentro del aula, la tecnología dentro de esa aula que es cada vez más amplia y que el Uruguay está demostrando que ha podido mejorar, sostener los procesos educativos, pero además pensar en este tipo de posibilidades de extensión pedagógica, de acompañamiento, de sumar en muchas áreas, como hace mucho tiempo varios países están trabajando para ello y no lo han podido lograr. También quisiera comentar que estamos hablando de habilidades por lo menos me gusta más hablar de principio del siglo XXI,
que nuestros estudiantes y los estudiantes de la región cada día necesitan trabajar más. Hemos visto y hemos escuchado las experiencias también anteriores que le ha tocado comentar a otros colegas, y vemos que hay algo transversal que es la necesidad por parte de los estudiantes, pero sobre todo la motivación de también nuestros docentes, que no solamente toman la posta con esta área, sino que se empoderan, sino que avanzan y construyen esta educación que todos los días debe ser repensada y que todos los días debe ser trabajada. Plan Ceibal ha sido desde el inicio una herramienta disruptiva, una agencia disruptiva, con un equipo muy potente, y que los docentes justamente estén con ese ímpetu y con esa fuerza y ese empoderamiento, realmente habla, insisto con lo que decía al principio, lo mejor del Uruguay. Así que estas reflexiones en general, ahora puntualmente lo que estábamos viendo que planteaba Mónica, veíamos un trabajo muy fuerte, que está bien definido, con una hoja de ruta, con una planificación que, insisto, muestra el sistema educativo potente que nosotros podemos ofrecer, y en particular en esta situación que es en contacto con la comunidad educativa paraguaya, realmente nos muestra que se pueden hacer muchísimas cosas. Así que agradecerles, un gran saludo del Ministerio de Educación y Cultura, y quedamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y bueno, para finalizar, queremos unas palabras de cierre. Está Emiliano por ahí, lo invitamos, él es quien lidera este equipo de pensamiento computacional, lo invitamos a darnos las despedidas y algunas informaciones que vamos a ir escribiendo en el chat para que tengan el certificado y para que también se anoten sin falta. Ahora se lo va a repetir Emiliano, pero se lo digo, al cierre de mañana, que tenemos una charla que promete. Bienvenido, Emi. Hola, Anita, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Realmente emociona ver todo lo que vimos. Es impresionante ver todo lo que está pasando en las aulas uruguayas, toda la innovación, todas las ganas que hay, todo cómo está construyendo esta nueva educación, la comunidad docente de Uruguay. Bueno, tuvimos estas experiencias muy buenas de María Noel, con el piloto de pensamiento computacional y matemática, que es un piloto que venimos trabajando con el Departamento de Matemáticas de Plan Ceibal, también trabajando en esto desde la integralidad, desde Plan Ceibal, para llegar en conjunto a los centros educativos, que fue una experiencia muy, muy enriquecedora y espectacular lo que contó María Noel. Bueno, después el trabajo que habían hecho los chiquilines de Melo con este recorrido de la información, cómo se están preparando los chiquilines para vivir en el mundo que ya está, no es el mundo del futuro, es lo que nos rodea, estamos rodeados de algoritmos, estamos rodeados de inteligencia artificial, y nuestros chiquilines ya están empezando a trabajar en esto, empezando a problematizarlo, cómo necesitamos tener más acceso a estos conocimientos para enfrentar al mundo que tenemos, y ya está pasando en las aulas uruguayas. Es muy, muy gratificante de verlo realmente. Bueno, tuvimos la experiencia de Pablo, espectacular, en el Liceo de Rivera, los comentarios, bueno, de muchos expertos que estuvieron muy, muy atinados, y se les veía la cara de contentos, que veían de lo que estaba pasando. Yo no sé, la vi, por ejemplo, a Patricia ahí muy emocionada con el tema de la ciudadanía digital, cómo los chiquilines estaban comprendiendo esos temas que son tan complejos y cómo se los apropiaban. Bueno, ni que hablar lo que comentó Maya, que Maya trabaja en esta empresa, que está trabajando, que a veces no sabemos, pero hay mucho trabajo de inteligencia artificial que se hace en Uruguay para el exterior, eso ya está pasando ahora. Y bueno, como Maya comentaba, el trabajo de chiquilines también es algo muy, muy, muy gratificante para nosotros, ¿no? Para acá el equipo de pensamiento computacional, sin duda que dejamos todo el día el alma para acompañarlos y para trabajar con ustedes, ¿no? Y bueno, nada, agradecerle mucho. Bueno, el trabajo en la Escuela de Paraguay es impresionante. Desde el año pasado venimos trabajando, ahí las vi a las MAES también, que hemos tenido varias reuniones. Estamos muy contentos de trabajar también allá en la Escuela de Paraguay. Está haciendo un trabajo muy, muy, muy lindo de manera regional. Muy, muy buenas también las palabras de Gonzalo, agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para venir a comentar lo que está pasando y poder ver lo que está pasando en las aulas de Uruguay y también en las aulas de Paraguay. Así que bueno, nada, para cerrar nada más, no quiero aburrirlos más, estamos muy contentos, nos viene un 2022 con más pensamiento computacional, más inteligencia artificial para todos, y bueno, mañana los esperamos, que tenemos el seminario de cierre. Vamos a tener a Marina Umashivers, que es una grosa en el tema,
trabaja hace mucho tiempo en esto, es co-diseñadora del lenguaje Scratch Junior, y nos va a contar un poquito sobre pensamiento computacional. Y bueno, después vamos a tener palabras de autoridades y vamos a charlar sobre novedades del 2022, vamos a hacer algunas presentaciones de lo que se viene. Así que bueno, muchas gracias a todos.